Hola, soy la yo del futuro y es que después de grabar el vídeo, como lo hice en 2 días diferentes en los que la luz me estuvo traicionando un poco, sí que es verdad que en uno me fui anocheciendo poco a poco, que me gustó bastante porque le daba ese ambiente a los libros de misterio que os iba trayendo, pero el otro decidí grabarlo al día siguiente por la mañana, entonces he decidido que tampoco pega mucho ese cambio drástico de luz y aparte porque se va a hacer un vídeo demasiado largo, como de más de media hora, o sea, más grande incluso que el último que os he traído con mis lecturas de verano y no sé si va a ser algo pesado, entonces prefiero dividirlo en dos. Puede que me esté pasando un poco haciendo spam, pero reconociendo que normalmente en todos los vídeos que os traigo apenas hablo de mis libros o nunca, pues no creo que pase nada por 5 minutitos, así que sabréis perdonarme. Además, haciendo un vídeo sobre libros de misterio, ¿cómo no voy a hablaros un poquito de mi libro Reflejos del pasado? Y es que es un libro muy cortito que no llega a las 200 páginas y en la que hay un misterio que tendréis que resolver. ¿Quién mató a Clara Serrano? Y es que aquí se nos habla de 3 generaciones de mujeres diferentes y de su historia, y a través de ella iremos averiguando qué le sucedió a Clara. Las fechas claves son 1917, 1936 y 1954, que es la que lleva el hilo conductual de todas ellas. Aquí Marina, una joven de 18 años, llega a Lledó del Valle, un pueblo donde su presencia hará aflorar secretos y odios enquistados durante mucho tiempo. Y es que la joven tiene un extraordinario parecido con una mujer que falleció 2 décadas atrás. Aquí se nos plantean muchas dudas. ¿Quién es Marina? ¿Por qué ha llegado al pueblo? ¿Y qué relación la une a la fallecida? Por el momento, este libro solo está disponible en papel, pero no dudéis en contactarme y os informaré sin compromiso. Y ahora ya sí, vengo a hablaros del vídeo de hoy, que os traigo 21 libros de misterio que me atraparon. El siguiente libro es Las 7 muertes de Evelyn Hardcastle, de Stuart Tarton. Y fue un libro que me gustó tanto que lo terminé regalando a una amiga este año porque lo encontré en edición bolsillo. Y de hecho, lo acaba de terminar y me ha dicho que le ha encantado. Es brillante de principio a fin. De hecho, antes que leer el argumento del libro, a mí lo que me conquistó fue la primera línea, que ya me lo vendió directamente. Me dijo que era una extraordinaria mezcla entre, ojito, Agatha Christie, Atrapado en el tiempo, Origen y Black Mirror. Y con eso dije, este es para mí. Os voy a contar un poquito de qué va la historia. Esto me recuerda un poco a Parásitos porque de la alegría pasamos a la tristeza en cuestión de minutos. Ya sabes que es que yo soy muy de comparar. Bueno, aquí empieza la historia en que hay una fiesta en Blackheath, la mansión de los Hardcastle, donde celebran el compromiso de la hija pequeña de Evelyn. Al final de la noche, cuando los fuegos artificiales estallen, la joven aparecerá asesinada, pero Evelyn no morirá ni una sola vez. No hasta que Aiden Bishop, uno de los invitados, pueda resolver su asesinato, y para ello vivirá ese mismo día una y otra vez. La única forma de romper este bucle es identificar al asesino, y lo bueno de este libro es que este invitado despierta cada día en el cuerpo de un invitado distinto. Este libro me recuerda un poco a este otro, Si no despierto, de Lauren Oliver, y es que en este libro, aunque de corte juvenil, nos encontramos con que la protagonista sabe que va a morir y tiene que evitarlo, y ese día se repite una y otra vez. Tal y como os había mencionado, aquí aparece Aiden, pero también hay otros 2 invitados importantes que son Anna y Daniel, porque aunque Aiden sea el protagonista, son los 3 los que deben averiguar cuál es el misterio en torno a la muerte de Evelyn para poder huir de este bucle de tiempo. En cierta manera, según vas leyendo, la historia te va pareciendo como una escape room en vivo, tal cual. Ya no solo gracias a Aiden vamos a conocer el interior de la casa y todo lo que va ocurriendo en ella, sino que además el autor nos proporciona un mapa de la planta de la casa para que veamos cuáles son las habitaciones de cada uno y no nos perdamos a lo largo de la historia. Solo os puedo decir que este libro es súper adictivo, que tiene unos giros tremendos e inesperados que no te ves venir y que no haces más que plantearte teorías de forma constante. El siguiente es No confíes en nadie, de S.J. Watson, y de hecho este tiene adaptación a película con Nicole Kidman y Colin Firth.
Aquí nos encontramos con Christine, la protagonista, que cada día que despierta se cree que es joven y tiene el futuro por delante, para luego descubrir que tiene 50 años, que está casada y con una vida más que hecha. Christine está viendo a un psicólogo para que le ayude a recuperar su memoria y este le aconseja que lleve un diario para documentar sus recuerdos. Pero poco a poco se va dando cuenta que en la imagen que va formando de su vida algo no termina de encajar. Christine sufre desconcertada, porque se pregunta si lo que recuerda lo ha imaginado o si es real. Su mente le juega malas pasadas, pero es que no tiene a nadie en quien confiar, excepto al Dr. Nash, al que ve en secreto. Al principio el libro puede parecer un poco repetitivo cuando vemos cómo la protagonista se va levantando cada mañana, pero es que esto es fundamental para conocer primero sus costumbres y segundo, ver las diferencias que van apareciendo día a día. Si os digo, anoche soñé que volvía a Manderley. Tal vez, si hayáis leído el libro o habéis visto la película en su caso, sepáis de qué libros estoy hablando. Y sí, se trata de Rebeca, de Daphne du Maurier. Y es que la he mencionado antes un par de veces y al final, como no podía ser de otra manera, tenía que estar en este vídeo. Aquí nos encontramos con una increíble historia contada de principio a fin de forma exquisita y maravillosa. Y es que os cuento. Aquí, estos recuerdos que vamos leyendo son los de la segunda señora de Winter, que ingresa en esta mansión a vivir sin saber nada, más que ama a su marido, pero que apenas lo conoce. Aquí va a conocer a la señora Danvers, que es la ama de llaves que profesaba un gran amor hacia la antigua señora de Winter, la primera mujer de su señor. Por lo que tanto la ropa como hoja de papelería, como todo lo que había hasta ese momento, nada de eso ha sido desechado. Y esta mujer, la segunda señora de Winter, de la que nunca llegamos a conocer el nombre, que es lo más increíble, pero que siempre sabemos que es ella porque nos lo narra en primera persona, pues vamos viendo cómo se siente una intrusa en su propio hogar, en el que todo le recuerda a Rebeca, esa primera señora, en la que siempre se ve comparándose con ella y siempre para mal. Se trata de una historia que te va atrapando poco a poco y aunque por su ritmo pausado parece que no va a sorprenderte, no os dejéis engañar. Se trata de una historia llena de valores en la que se nos habla de un montón de cosas, como por ejemplo de que las apariencias pueden engañar, de que el amor puede retorcerse de tal manera hasta convertirse en tóxico. Nos habla de que los hechos traumáticos al final terminan por hacer madurar a la gente o de cómo hay personas que atraen a otras como polillas a la llama. Nos habla de cambios buenos, malos, inesperados, que te retan y desafían a dar lo mejor de ti. Este es un libro de personajes, como habéis podido ver, y no de tramas. Y en cierta manera me recuerda al Gran Gatsby. ¿Por qué? Porque nos induce a un mundo de opulencia y riqueza para luego darnos una bofetada y mostrarnos la realidad. Que sin todo eso también se puede ser feliz, siempre que tengas a la persona correcta a tu lado. El siguiente libro es Recóndito, de Ana Zorrilla. Aquí nos encontramos en una familia en la que el cabecilla, Ezequiel, ha perdido su trabajo, Palmira ha tenido que cerrar la peluquería y su hija, Emilia, se pasa los días encerrada en su habitación sin tener contacto con sus padres, por lo que Ezequiel encuentra casualmente un anuncio de Recóndito, un pueblo que le ofrece una nueva oportunidad de empezar sin pedirle nada a cambio. Sin embargo, todo tiene un precio. El terror con monstruos da mucho miedo, pero yo creo que el terror psicológico mucho más, porque no podemos saber ni imaginar de lo que es capaz el ser humano, y aquí nos encontramos con eso mismo. Todo en torno a este sitio, a Recóndito, es un misterio y aún más la forma que tienen los protagonistas de llegar, pero eso no os lo contaré para que lo podáis descubrir vosotros mismos. La vida parece un sueño idílico en esta urbanización porque todo el mundo tiene una casa, un trabajo, un lugar del que empezar de cero. Sin embargo, comienzan a pasar ciertas cosas a las que las familias no les dan la importancia de vida, son como insignificancias, hasta que estas cosas comienzan a pasar en masa y la familia Ortiz le saltan todas las alarmas. Sí que me ha gustado que la autora se tomara su tiempo y no fuera directa al meollo de la cuestión, que fuera creando un halo de misterio en torno a todo lo que ocurre alrededor de Recóndito, el pueblo. Los personajes están muy cuidados, son muy realistas y les coges cariño enseguida. Representan a la perfección ciertos temas que ocurren en la sociedad de hoy día.
Por ejemplo, el aislamiento social cuando eres el causante de una tragedia, la falta de trabajo a ciertas edades o la nula relación entre padres e hijos. A ver, sí que es verdad que es una historia muy manida, sí, que vas adivinando lo que va a pasar también, pero es una historia muy entretenida y que te deja con ganas de leer más cosas de la autora. El siguiente libro es The Name of the Star o El nombre de la estrella de Maureen Johnson y es el primero de una trilogía que salió publicada en inglés en el 2011 y que lamentablemente no ha visto la luz aquí en España. Yo lo leí justo en esa época, en una época muy lejana en la que entonces yo me podía leer tranquilamente 100 libros al año. Aquí nos encontramos con que Rory DeVoe, una niña de Luisiana, aterriza en Londres para ingresar en un internado y es justo en ese mismo día cuando empiezan a ocurrir una serie de asesinatos que casualmente son muy parecidos a los que ocurrieron un siglo atrás con Jack el Destripador. Como veis, el argumento promete y mucho. Yo os aseguro que una vez leída es una historia buena, estudiada y que es sorprendente con cada giro que da. Se nota que la autora se ha tomado su tiempo en dar al argumento el toque justo de intriga, incluso superando a la historia de amor, algo que es de agradecer. Como os decía antes, Rory va a ingresar en un internado donde hará amistades, sufrirá grandes cambios y se verá inmersa en una trama policial secreta en la que el asesino en serie es un imitador perfecto de los crímenes de Jack el Destripador. Pero lo curioso no es esto, sino que increíblemente nadie ha sido capaz de rastrearle a pesar de la cantidad de cámaras que hay repartidas por todo Londres. Es como si se hubiera desvanecido en el aire o pudiera controlar la red informática. Las pistas se nos dan con cuentagotas, pero además no se centran solo en esta temática para aliviar un poco la tensión de la historia. Me han encantado la cantidad de cosas o pistas o información que no sabía sobre las víctimas de Jack el Destripador y que he ido conociendo gracias a la investigación sobre el imitador. Maureen Johnson ha sido capaz de recopilar con gran precisión y realidad la atención mediática que hay en torno al caso, así como las conferencias que se desarrollan con expertos en esta temática. Según lo iba leyendo, me lo iba imaginando como una película, porque no le faltaba detalle. Pensaréis que la autora, queriendo centrarse en el misterio del imitador de Jack el Destripador, pudiera dejar de lado la adaptación de una chica americana a una ciudad inglesa, pero no es así, porque nos encontramos con varias menciones a lo largo de la historia, tanto en su forma de hablar, de expresarse, la comida. Es un libro que cuando lo leí en su día me ocurrió igual que cuando leí las 7 muertes de Evelyn Hardcastle, y es que le di un 5 sobre 5 y porque no había más puntuación. El siguiente es The Splendor Falls de Rosemary Clement Moore. Y este libro, como veis, está en inglés, al igual que el anterior, fue de esa época en la que me dio mucho por leer en inglés. Y ya solo con la primera línea que dice, ¿puede el amor sobrevivir a la muerte, a la inmortalidad? Y ya, con esos dos temas, el amor y la muerte, a mí ya me tiene conquistada. Y ya si se trata de vampiros, ya ni os cuento. Pero bueno, vamos a centrarnos en este libro. Aquí nuestra protagonista es Sylvia Davis, una bailarina que no puede bailar, pero ese no es su mayor dolor, sino la pérdida de su padre y que su madre no haya tardado nada en reemplazarle. Para colmo, su madre decide que se trasladen a Alabama, a la casa de un primo de su padre, cuyo pueblo está poblado de historia, pero no de una cualquiera, sino de la historia de su familia. Pero lo más desconcertante no es eso, sino los dos chicos en los que no puede parar de pensar. Uno, Son Maddox, el chico rubio residente que parece ser perfecto en cada cosa que hace. Y Rhys, un guapo y misterioso imitado de su primo que parece tener una fijación por ella. Llegados a este punto, Sylvia empieza a ver cosas y puesto que ha perdido tanto en su vida, ¿no será que también está perdiendo la cabeza? Reconozco que a este libro sí que le sobran algunas páginas, pero eso se lo terminé perdonando porque me encantó la historia. A lo largo de sus páginas, Sylvia irá descubriendo cosas de sus antepasados que ella no sabía. Irá conociendo la historia del pueblo y tendrá en su punto de mira a estos dos chicos que os he comentado. Seres sobrenaturales y magia están implicados de una manera tan magistral que la autora ha sabido tejer para dejarnos con la boca desencajada cuando justo llegamos al final y se nos revela todo.
Tanto Rhys como Son están llenos de misterio y tienen su punto cada vez que flirtean con la protagonista, por lo que ésta siempre estará dudando de quién de los dos es el malo. Además, Sylvie tendrá que hacer las veces de detective atando los cabos del pasado sobre su antepasado, el general Davis y su hija Hannah. El siguiente libro que os traigo es Tú me ves, la maldición de la casa Cavendish, de Gemma Herrero Birto. Como veis, se trata de un libro en el que hay terror, fantasmas y casas encantadas, y además es el primero de una saga de 6 libros ambientada en los años 80 y cuyos protagonistas van en una caravana resolviendo casos paranormales. Algo oscuro acecha desde hace décadas en la casa Cavendish. Allí se oyen susurros, ruidos, se siente frío, un aroma a flores muertas y una sensación opresiva que te hace querer huir de allí. Los expertos en parapsicología que la han estudiado aconsejan no visitar la casa, puesto que la consideran una de las mansiones más embrujadas en todo Estados Unidos. Aquí nos vamos a encontrar con 2 personajes muy interesantes. Uno de ellos es Al, un chaval que solamente tiene interés en sus sueños y en tocar la guitarra y se ve obligado a acompañar a su familia, que es experta en tratar con este tipo de casos. Y la otra es Ellie, una joven bruja que es capaz de hablar con los muertos y cuyo don no ha hecho más que traerle problemas. Ella es contratada por la familia una vez que estos descubren que no pueden hacer nada. ¿Serán capaces estos 2 jóvenes de aunar fuerzas y luchar contra la maldición de la casa Cavendish? Antes de nada, deciros que este es el segundo libro que leí de la autora. El primero era La Red Caronte, un libro autoconclusivo que podéis leer igualmente si seguís interesados en el misterio, pero no queréis adentraros en toda una saga. Y retomando este libro, ya sabemos que la mayoría de personas, incluidas tú y yo, este tipo de historias de fantasmas no nos suelen dar miedo, porque ya hemos visto muchas películas y leído muchas historias, por lo que más o menos nos podemos figurar de qué va la historia o con qué nos vamos a encontrar. Sin embargo, cuando tomamos un libro y empezamos a leerlo, si estos personajes están bien planteados, así como su trama, son creíbles, realistas y además dan juego, nos hacen querer leer el libro hasta el final. Y esto es lo que ocurre con este primero. Está claro que ya está a estas alturas todo inventado, pero según iba leyendo el libro me iba recordando un poco a una versión más juvenil del matrimonio de Ed y Lorraine Warren. Y al igual que a estos dos, los fantasmas de la casa Cavendish no se lo pondrán nada fácil a nuestros protagonistas. El siguiente es Una inquietante simetría de Audrey Niffenegger. Bueno, más o menos, es que no sé pronunciarlo bien. Pero puede que os suene el nombre de la autora porque también escribió La mujer del viajero en el tiempo, del cual se hizo película con Eric Bana y hace poco una serie de televisión. Aquí nos encontramos con la prematura muerte de una excéntrica bibliófila londinense, Elspeth Noblin, que transforma abruptamente la vida de sus sobrinas gemelas, Julia y Valentina Poole. A pesar de que no conocían a su tía, esta les ha dejado en herencia un magnífico piso enfrente del cementerio de Highgate, con la única condición de que no dejen pasar por el umbral de la puerta a su madre. Las 2 hermanas, ansiosas por dejar atrás una vida aburrida en un barrio residencial de Estados Unidos, deciden trasladarse a este apartamento, pero no se imaginan lo que la vida les depara. Por un lado tenemos a sus nuevos vecinos, Martin Wells, un brillante y seductor erudito que vive atenazado por sus obsesiones, y el esquivo Robert Fanshawe, antiguo amante de Elspeth y quien ha dedicado toda su vida a investigar el cementerio de Highgate, desde el cual puede ver desde su ventana. Esta novela tiene claros ecos a Wilkie Collins, uno de los autores de los que os he hablado en este vídeo. Pero además tiene también tintes góticos, puesto que se centra, como os digo, en el cementerio de Highgate, un interesante lugar del que ya he podido leer en alguna otra novela, como por ejemplo Hojas de Dedalera, de Victoria Álvarez. Sí que es verdad que este libro me encantó y en cuanto me enteré de que tenía adaptación a película quise verla, pero no he encontrado muchos detalles, así que si vosotros sabéis algo, por favor no dudéis en dejármelo en comentarios porque me alegraríais el día. Aquí nos encontramos con 2 generaciones de gemelas, una la de Elspeth y en la que tanto ella como su hermana guardan un secreto que al final termina separándolas, y la otra, la de Valentina y Julia,
en la que Julia es la persona dominante y Valentina la que está harta de que siempre hagan todo juntas y necesita tener su propia vida. Aquí nos vamos a encontrar con diferentes tipos de amores. El amor incondicional entre hermanas, que es casi tan parecido como el de pareja, puesto que no desean separarse y lo hacen todo juntas. El amor madre-hija y, por supuesto, el primer amor. Las historias se suceden y aunque el tono trágico abarca gran parte del libro, sí que disfrutamos de una gran evolución de las dos hermanas a lo largo de la historia. Los fantasmas en esta novela reclaman ser ciertamente modernos, puesto que se expresan con la escritura y desaparecen cuando ciertas verdades reclaman ser mostradas. Las descripciones de cementerios se desarrollan a lo largo de toda la novela, así como también de sus tumbas y de sus residentes. Además, la descripción tanto de la naturaleza, de las tumbas con sus angelotes y los personajes ilustres allí yacentes hace que te den ganas de ir a visitarlo. Cada uno de los personajes que va apareciendo tiene sus propias preocupaciones y traumas y tiene que superarlos intentando resolverlos. Eso sí, me gustaría aclarar que estas preocupaciones no son fruslerías, no son tonterías para nada. Y es más, uno de los personajes sufre TOC o trastorno obsesivo compulsivo, algo que está muy bien desarrollado por la autora y que he visto en pocas historias. El siguiente libro es Un fragmento de noche en un frasco de Daniel Hernández Chambers y como veis es de la desaparecida editorial Everest. Puede que resulte un título un tanto enrevesado, pero según vayáis leyendo el libro entenderéis el significado del título. Un noble inglés, Lord Boriac, compra a un norteamericano una chica con poderes parapsicológicos muy especiales. La chica pasa a formar parte de su colección de criaturas extraordinarias que guardan el desván. Poco después de la llegada de Sophie a Londres, un raterillo llamado Adam, muy aficionado a andar por los tejados, descubre la figura de la chica en la ventana del desván y se enamora de ella y del misterio que la envuelve. Se trata de una historia entretenida, adictiva y ágil, en la que sus personajes están claramente definidos desde el principio. La novela es coral y iremos conociendo poco a poco a cada uno de sus protagonistas hasta que la trama vaya hilando cada vez más fino y los vaya juntando. En esta historia me he encontrado todo lo que me encanta en una novela de misterio. Sociedades secretas, seres sobrenaturales, asesinatos sin resolver y una misteriosa leyenda. Además, hace claras referencias a libros de la época y qué mejor que la época victoriana para darle ese toque misterioso y oscuro. El libro está plagado de, como veis, ilustraciones en blanco y negro que evocan a la perfección cientos momentos del libro. Curiosamente, y aunque la editorial cerrara, el libro lo podéis encontrar en Amazon tanto en Kindle para poder leerlo como en papel, puesto que hay gente que lo vende de segunda mano, así que no dudéis en haceros con él. El siguiente es La muerte llega a Pemberley, de P. D. James, una escritora que probablemente conozcáis si habéis leído libros suyos, porque es muy prolífica en cuanto a novela policíaca. Y en este libro retoma los personajes de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Justo 6 años después de que Elizabeth y Darcy se casen, celebran un baile conmemorativo donde se invita a Lydia y a su marido Wickham. Y estos terminan siendo expulsados de la casa. Sin embargo, Lydia no tarda en regresar diciendo que su marido ha sido asesinado. Y la casa al completo se zambulle en un escalofriante misterio. Su escritura es fresca, reconfortante y recuerda clásicos, pero sin llegar al punto de esa narrativa tan embotada que llega a perderte. Entre sus páginas vemos coartadas que no se sostienen, sentimientos que tensan el ambiente, misteriosas apariciones por la noche e incluso romance en el aire. Este libro ha sido un soplo de aire fresco porque ha sido como volver a leer a Jane Austen, pero con ese toque de misterio, de intriga y además conocer lo que ha pasado a todos estos personajes 6 años después del primer libro. Sí que os diré que este libro fue adaptado a una miniserie de 3 capítulos allá por el 2013, pero fue tanto el amor que sentía por este libro que no me he atrevido a ver todavía la miniserie. Y el último libro que vengo a recomendaros es un poquito trampa porque todavía no lo he leído, pero le tengo unas ganas tremendas. Lo he recibido hace 2 días y estoy así con las ganas, pero claro, tengo que terminar primero la lectura con la que estoy antes de ponerme con esta. Y el libro no es otro que Al otro lado del velo, de Luis Miguel Sánchez Tostado y publicado por Ediciones Versátil hace nada, o sea, está recién calentito y salido del horno. No sé si os suena
una serie de televisión que hubo hace unos años que solo tuvo una temporada y en la que salían Harry Houdini y Arthur Conan Doyle resolviendo crímenes. Pues bueno, aquí nos vamos a encontrar de nuevo a estos dos personajes históricos. Estos dos personajes son amigos y que uno de ellos, Houdini, muere, por lo que Conan Doyle no duda en investigar su muerte. De hecho, una de las frases que me ha encantado de la novela dice: un thriller con dos protagonistas fascinantes salpicados de magia, espionaje, espiritismo y suspense. Si todo esto no os convence para leer el libro, os voy a dar más motivos. Uno de ellos es que tiene un blurb escrito por Rosa Rivas y dice palabra a palabra, línea a línea, esta absorbente novela se convierte en una poderosa máquina del tiempo que nos transporta a una época tan oscura como fascinante. Su autor, Luis Miguel Sánchez Tostado, es criminólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Es escritor y guionista y ha escrito 62 obras, entre cuentos, guiones, novelas y ensayos. Ha sido galardonado con más de 20 premios en certámenes literarios tanto nacionales como internacionales. Pero lo más importante es que esta novela ha obtenido el prestigioso galardón de Premio Novela Policíaca Francisco García Pavón este 2024. Así que gracias a la editorial desde aquí por hacérmelo llegar. Yo es que estoy enamorada tanto del argumento como de su portada. Como veis, es preciosa. Y es que tiene unos detallazos, os lo voy a arrimar para que lo veáis de cerca. Ya los colores que complementan a la perfección. Estos mecanismos que recuerdan un poco a las puertas del tiempo del ministerio. Y como veis, detallitos, tanto de Doyle como de Houdini. Y si os fijáis, el rollo del ministerio se ve muchas más cosas, como una lupa, una llave, una cerradura, un crimen por resolver. Ojito, que no termina en la cosa, porque si os fijáis más aún, en este redondel del centro hay un pequeño detallito muy curioso, y es que Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle, y que creo que de hecho Conan Doyle también, era característico de una pipa con la que fumaba, y aquí nos encontramos con esa pipa. Como veis, me parece un detalle súper original. Así que lo único que me queda es ya poder disfrutar de él y traeros muy pronto la reseña al canal. Y bueno, hasta aquí los 21 libros que os traía de misterio para que podáis disfrutar de ellos durante este mes. Espero que os hayan gustado, que os haya descubierto alguno nuevo y que os animéis a decirme en comentarios cuáles son esos que a vosotros os hicieron disfrutar y que no menciono aquí. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme. Adiós.